Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Conexión Hebraica. Antes de empezar, quisiera validar, estoy viendo la pantalla, estoy viéndole la cara a los que están conectados. Han reportado varias personas que hay problemas de conexión, quiero saber si nos están escuchando bien. Si levanten la mano si nos están escuchando. Perfecto. Bueno, bienvenidos entonces, una vez más. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde otras latitudes, desde Estados Unidos, Panamá, desde México. Bueno, ya a esta hora de Israel dudo que estén conectados, pero otras veces nos han acompañado desde Perú. Y por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas de nuestra Keilat aquí en Venezuela. Quiero recordarles que esta semana es una semana flexible, nuestra hebraica está abierta esta semana para que podamos disfrutar de las actividades de siempre, las actividades deportivas, las actividades recreativas y culturales. Siempre, por favor, recordemos que debemos mantener las medidas de bioseguridad, el tapaboca es importante, mantener el distanciamiento social, lavarnos las manos. Ha habido algún incremento de COVID y bueno, es importante que entre todos nos cuidemos. Bien. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial. La razón por la que estamos iniciando un poquito más tarde es porque él está fuera del país, él está en Perú y por eso esta semana el horario es especial. Estamos arrancando hoy a las 7 de la noche. Pero antes de presentarlo, quiero hacer algunos comentarios que siempre hago para que esta charla la podamos disfrutar de la mejor manera posible. Los micrófonos van a estar apagados, como siempre, y los vamos a estar abriendo faltando unos 5 minutos, 10 minutos de finalizar para que ustedes puedan saludar de manera personal a nuestro invitado y puedan hacer algún comentario. Para los comentarios, por cierto, ya está disponible el chat, como en otras oportunidades. Todas sus preguntas las pueden escribir a través de este chat, las cuales yo estaré leyendo una vez que Joaquín termine su ponencia. Por favor, recuerden que si su dispositivo no está bien identificado, coloquen su nombre y su apellido para que Joaquín le pueda responder de manera personalizada. Esta charla está siendo grabada a partir de mañana, después del mediodía, mañana en la tarde. Todo depende de las conexiones de internet que tengamos. Vamos a estar subiendo la charla a nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela. También tenemos disponible el correo comunicaciones@hebraica.com.be para que ustedes puedan hacernos sugerencias, algún comentario. Siempre son bienvenidos todas las cosas que ustedes quieran comunicarnos y quieran proponernos para este espacio. Bien, no, sin más preámbulos, yo quiero ya presentar a la persona que tenemos invitado esta noche. Como le dije, el Joaquín Mandelblut es egresado del Colegio Moral y Luz Herceviali, que estudió en nuestro sistema educativo. Tiene maestrías en la Universidad de Tel Aviv en microbiología, inmunología y salud pública con especialización en catástrofes y desastres. Además tiene una licenciatura en biotecnología de la Universidad de Bar-Ilan en Israel. Perteneció, así como fue miembro del colegio, estudiante del colegio, también fue miembro del grupo Noar Lenoir, que hoy está en nuestro departamento de juventud en Hebraica, y actualmente es parte de la misión diplomática de Israel en Perú, como dije hace un momento. Así que sin más preámbulos, Joaquín hoy nos va a hablar sobre un tema interesantísimo, además, sabiendo que Israel está a la vanguardia y es abanderado en todo lo que ha sido el tema especial con respecto al abordaje del COVID, entonces innovación israelí en tiempos de COVID. Bienvenidos aquí, las pantallas y el micrófono son todas tuyas y bueno, al terminar nos volvemos a charlar un ratico. Así que hola a todos, un gusto, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla, soy Joaquín Mandelblut, excelente presentación, es decir, voy a hablarles hoy con respecto al COVID en Israel. Un minuto. Ahora mi pantalla, me imagino. Listo, se está colocando. Perfecto. En modo presentación. Todavía no está en modo presentación, está en modo PowerPoint. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto, entonces el COVID en Israel básicamente puedo decir un poco de cómo empieza toda la pandemia en China y en Israel no se empieza a oír. La mayoría de las personas, me imagino que como la mayoría del mundo lo veía, una enfermedad en China sumamente misteriosa, nadie realmente sabe lo que está ocurriendo, pero apenas empiezan a haber casos en múltiples lugares y que se está tratando una pandemia, entonces empieza a funcionar en Israel todos los sistemas de salud pública
Y una de las cosas principales que caracterizó a la pandemia en Israel es que las respuestas empezaron casi de forma inmediata. Una de las cosas que más se define al Estado de Israel también es, si lo puedo decir, es el slogan de mi promoción, fue la frase de mi promoción con estudio hebraica, es: si lo queréis, no será una leyenda. Y apenas empieza, entonces empiezan a ver todas las posibles soluciones que se pueden encontrar. Una de las primeras soluciones que se encuentran es: si ahora tienes una enfermedad que se causa si es una enfermedad infecciosa, ahora lo primero que haces es ver cómo puedes cortar la cadena de contagio. Entonces, de las primeras opciones que hubo es aplicaciones israelíes para poder cortar la cadena de contagio. Incluso pueden ver que esta es de marzo. Es decir, realmente al principio de la pandemia ya habían varias aplicaciones al respecto. Luego salió, no sé si la conocieron, la aplicación de Magen. Conocieron la aplicación, es decir, en Israel hubo una aplicación que la manejó todo el sistema de salud, que era el Magen, que te permitía saber en dónde hay más casos, te permitía también saber si estuviste en contacto con una persona contagiada, te avisaba si debías entrar en cuarentena y toda esa clase de cosas. Y también lo otro es la adaptación sumamente rápida. Es decir, en Israel al principio empezó muy, muy lento, hicimos cierres, se cerraron las fronteras aéreas, que al principio fue algo muy, muy criticado, pero al final fueron de las cosas que más lograron evitar una primera ola sumamente fuerte. Y apenas empezó una ola más fuerte, lo primero que ocurrió, es decir, en Venezuela no sé a qué punto se hizo esa forma, pero por lo menos en Estados Unidos, en todos lugares, la cantidad de enfermos no alcanzaba para la cantidad de chequeos que tenían que hacer al día para poder llegar a una cantidad apropiada. Entonces, por ejemplo, en el momento que vimos que había cierto nivel de complicación dentro de las capacidades de los laboratorios de salud israelíes, incluso las mismas universidades hicieron sus propios laboratorios para hacer miles de chequeos al día. Ahora, por ejemplo, lo puedo decir incluso antes de mi posición actual, es decir, estudié en la Universidad de Tel Aviv, tengo de ahí una maestría en microbiología y inmunología y también otra en salud pública, y a 2 laboratorios del laboratorio donde estuve trabajando, de repente, básicamente construyen, es decir, muchas cosas relacionadas con corona, con las soluciones para el corona, pero también empiezan a haber pruebas, se crean incluso dentro de diferentes laboratorios universitarios, no solo la Universidad de Tel Aviv, sino universidades, la Universidad de Ben Gurion, por ejemplo, cada una también se recluta a cierto punto para poder darle una solución, por lo menos, a la cantidad de chequeos que tenían que hacerse de forma diaria. Después esto llega a otras formas un poquitico más innovativas de poder tratar con la pandemia. Se hacen, en vez de autolavados, se hacen chequeos por auto. Entras con tu auto, te hacen el chequeo y luego sales. Además de que se encuentran nuevas tecnologías para la parte de mapeo de la epidemia. Una de las cosas más relevantes es a la hora de manejar una epidemia es ver cuáles son las zonas más infectadas y cuáles son las zonas menos infectadas para poder lograr hacer cierto nivel de diferenciación. En Israel aún hay algo llamado el semáforo. El semáforo es básicamente los lugares que tienen mayor infección. Obviamente tienes que limitar mucho más la actividad mucho más la actividad de la población que los lugares que no tienen tantos niveles de infección. Entonces, eso es parte de cómo se empezó a manejar la epidemia a nivel de la pandemia a nivel de Israel, y en muchos casos también esto está relacionado con algoritmos que podían permitir cierto nivel de predicción. Es muy importante la parte de predicción y ver hacia dónde van las tendencias para poderle dar una buena respuesta a una pandemia. Luego inmediatamente o casi al mismo tiempo, puede ver que incluso esto fue en marzo del año pasado, empiezan las adaptaciones para intentar hacer vacunas. En el caso de, por ejemplo, lo que pueden ver en esta presentación, es una vacuna que era de Migal. Básicamente, el corona pertenece a una familia de virus que afecta no solamente a humanos, sino a diferentes animales. Por ejemplo, afecta también a pollos y se intentó hacer a aves. Es decir, en el caso de Migal, la vacuna es para control de agricultura, es decir, a nivel de pollo, por ejemplo.
y básicamente se intentaron adaptar esas soluciones para humanos. No se logró realmente un breakthrough en esta clase de cosas, pero al final sí se empezó a desarrollar una vacuna para el coronavirus y actualmente Israel incluso está en medio de desarrollar, ya pasó fases adelantadas a nivel de la vacuna para el coronavirus. Y otra de las cosas que cuando empieza la pandemia empieza a ocurrir y luego podemos ver que se hace mucho más grave es que las pandemias no vienen solamente con la enfermedad y ya, vienen también con aislamiento, vienen también con una alta cantidad de problemas que es muy relevante el hecho de poder atacarlos más allá de la enfermedad en sí, es decir, como por ejemplo ayudar a las personas que están en cuarentena y que están solamente aisladas, especialmente a nivel de, por ejemplo, poblaciones como jóvenes, poblaciones mayores, y cómo poder lograr de verdad darle cierto nivel de tratamiento, cierto nivel de ayuda. Por recordar incluso de que cuando estaba al principio de la pandemia, una de las primeras iniciativas que hubo en Israel es ahora jóvenes que no están trabajando porque obviamente están en cuarentena. Si por ejemplo una persona mayor requiere algo, sistemas en los cuales podías, por ejemplo, conectar a personas que estaban libres con personas mayores que requerían algo, entonces poder ayudar a estas personas y poder lograr que haya cierto nivel de cooperación dentro de la sociedad civil. También parte de las primeras soluciones que hubieron era la opción de plasma convaleciente. No sé si eso lo hay en parte de los... sé que en Estados Unidos también se trabajó mucho al respecto. Mencionamos hasta qué punto se trabajó, pero también en otros países de Latinoamérica. Y, por ejemplo, parte de los primeros tratamientos venían de plasma convaleciente, que fue recolectado incluso de donantes, las primeras personas que se enfermaran, entonces luego donaban plasma para poder tratar pacientes enfermos. Y obviamente viene la parte de ayuda a nivel internacional, la cooperación a nivel internacional. Por ejemplo, Israel puso directamente a la orden de la comunidad internacional blueprints para ventiladores, o por ejemplo, cosas que relacionadas incluso en África, en Senegal, o es decir, y en otros países africanos, el hecho de poder imprimir equipos de protección a nivel de, es decir, con impresoras 3D. Y otra de las cosas principales es el hecho de que las soluciones que se han encontrado en Israel son soluciones para toda la población al final. Es decir, es muy importante entender que dentro de las soluciones para el COVID es requerido que cuando estás hablando con una pandemia no solo puedas atacar el problema desde un solo lado, tienes que dar soluciones a nivel global. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta foto el hecho de que también personas que no son ciudadanos israelíes, por ejemplo, personas que están buscando asilo, incluso Israel actualmente, a palestinos que entran y salen de Israel, incluso a los territorios palestinos está dando vacunas, porque la realidad es que las soluciones tienen que venir a nivel global y tienes que dar una solución que pueda realmente ayudar a proteger a la mayoría de la población. Dentro de la vacunación, por ejemplo, que es algo en lo que Israel ha actuado mucho, puedes ver, por ejemplo, que lo mismo que teníamos antes a nivel del carro, que entras y te vacunas, también a nivel de vacunación tienes lo mismo. Y, por ejemplo, cosas como pruebas rápidas para COVID. Israel también ha sido uno de los pioneros, ha sido uno de los que más ha desarrollado y también ha desarrollado algo que es muy relevante, que es la prueba específica para diferentes mutantes o variantes del virus, que es parte de lo que actualmente es uno de los problemas principales a nivel de la pandemia, porque parte de los picos de la enfermedad son causados porque hay diferentes variantes, incluso parte de estas variantes pueden afectar a nivel de qué tan efectivo es una vacuna o no. Y podemos ver, por ejemplo, en la parte de vacunación, es decir, de verdad que se ha logrado que muchas de las personas se vacunan. Israel es actualmente uno de los países donde más hay mayor cantidad de vacunados a nivel global. Hay alrededor de más del 50% de la población se ha vacunado y se nota que realmente las vacunaciones funcionan. Esto es relativamente incluso desde hace de principios de mes y aún se puede ver. La cantidad de enfermos graves ha bajado drásticamente y las vacunas realmente están mostrando función completa, están mostrando que realmente son efectivas. Y por ejemplo, aún que ya hay vacunación, también intentando desarrollar diferentes tratamientos. Por ejemplo, hace poco ha sido un tratamiento que ha sido desarrollado en Israel, que actualmente se está probando
Ya va por fase 1, fue efectivo con un 95, un 96% de efectividad. Sin embargo, se está intentando expandir este ensayo clínico para intentar lograr, para aquellos que también estén enfermos, poder lograr una campaña, es decir, una solución a cual también puede afectar, un minuto, puede también dar tratamiento para aquellos que están enfermos de una forma efectiva, de forma relativamente rápida. Este tratamiento, por ejemplo, dentro de 4 o 5 días, logró tratar enfermos graves de COVID, por lo menos dentro del primer y pequeño grupo de prueba. Y también parte de lo que está en Israel, por lo menos a nivel en Perú o en la mayoría de los países donde hay posibilidad, es la parte de poder cooperar directamente con los diferentes países, ya sea a nivel de soluciones relacionadas con la salida de la pandemia, ya sea a nivel de durante la pandemia, medicinas y cosas similares, y por ejemplo para desarrollar respuestas posibles a la pandemia, por ejemplo con la campaña de vacunación. Israel, por ejemplo, hace poco hizo un hackathon conjunto con diferentes entidades en el Perú para poder proveer o poder desarrollar el ecosistema de innovación adentro de estos lugares. Es decir, adentro del Perú, y poder realmente lograr ver cómo se puede hacer una campaña de vacunación lo más efectiva posible. Ahora, vamos a pasar un minuto a cómo ha sido la evolución en Israel del COVID, y también un poquitico explicar cómo las razones por las cuales Israel ha podido lidiar, o las razones por las cuales Israel tiene una campaña de vacunación la cual ha sido efectiva. Un minuto. Un minuto. Creo que también para hacer un mini tour sobre cómo ha sido en Israel el COVID, podemos verlo acá. Básicamente en Israel ha habido 3 olas. Parte de lo que permitió la adaptación original relativamente rápida fue que la primera ola se cerraron la entrada a Israel y se hizo una cuarentena masiva, lo que hizo que la primera ola fuera lo más pequeña posible. Luego vino la segunda ola, que también terminó en una cuarentena general, pero que también dentro de ella ya la segunda ola, al tener muchas más opciones de tratamiento y venir mucho más tarde, entonces podías tratar mucho más rápido y poderla hacer mucho menos letal hasta cierto punto. Y luego la tercera ola, que la tercera ola es muy curioso porque empieza al mismo tiempo que empieza la campaña de vacunación. En parte, estos fenómenos producen fatiga, si se puede decir de esta forma. Entonces, en el momento que ya dices que tienes vacunación, entonces la mayoría de las personas relajan un poquitico las medidas y logras, y básicamente lo que ocurrió es que empezó una tercera ola, además de que eso viene con las mutaciones y las variantes. Y las variantes que vienen, por ejemplo, en Israel, una de las variantes que más ha causado estragos es la variante inglesa. Entonces, por ejemplo, eso hizo un pico, que es al mismo tiempo que estás en plena vacunación, también tienes una tercera ola, y eso causó también un tercer cierre en Israel, que actualmente podemos ver que la bajada del pico es principalmente por el proceso de vacunación, que en Israel ha sido relativamente efectivo. Ahora podemos pasar al nivel de la vacunación. Podemos ver que de verdad en Israel ha sido sumamente relevante la campaña de vacunación, y creo que lo que más ha hecho, y es una de las cosas que más ha permitido a Israel poder manejar la pandemia, es la parte de la digitalización. La mayoría de Israel entró a la pandemia como uno de los países que más invierte en R&D y que más puede, es decir, más rápido puede hacer una campaña a nivel digital. La mayoría de los Kupot Holim en Israel, el sistema de Kupot Holim, el sistema de médico, es un sistema digitalizado, asimismo un sistema sumamente centralizado, es decir,
los Kupot Jolim al final pueden lograr, es decir, tienen una cooperación con el Sistema de Salud Nacional, que es el Misrad Abreut, y también toda la campaña de vacunación es una campaña unificada entre todo el Estado. Es decir, al final todos pueden realmente cooperar para hacerlo lo más efectivo posible, que es parte de lo que ha logrado que se haga una mejor campaña. Es parte de lo que le permitió también a Israel tener acceso a las vacunas de forma mucho más rápida. Por ejemplo, parte de lo que actualmente Israel está haciendo es uno de los, se puede decir, ensayos clínicos más grandes que han habido a nivel mundial. Básicamente, Pfizer, que es la compañía que actualmente la mayoría de las personas se han vacunado en Israel, básicamente está recibiendo la data a nivel de data estadística, por ejemplo, qué tan comunes son efectos secundarios o cómo se ha desarrollado la vacunación en Israel, y eso es parte de la razón por la cual originalmente Israel también pudo llegar a tener las vacunas antes, porque al final toda esta data es compartida con el mundo y todas estas lecciones al final son compartidas con el mundo. Puedo decir que entre parte de las cosas que también ayudó a tener una campaña mucho más efectiva es el hecho que, por ejemplo, además de digitalización, que permite que, por ejemplo, puedes pedir a las personas que se van a vacunar de acuerdo al grupo de edad, por lo menos al principio. Si tienes, por ejemplo, más de 60 años, vente a vacunar, y el hecho que las cosas se hacen automático también es la parte del liderazgo. Al final es muy importante y uno de los principales predictores de qué tan efectiva es una campaña de vacunación es que en Israel el nombre era se puede decir, pon el hombro. También es muy similar al que hay actualmente en Perú, por ejemplo, y es el hecho de que, por ejemplo, los líderes son los primeros en vacunarse para mostrar que hay que tener confianza en la campaña de vacunación, y luego vas por prioridades clínicas. Por ejemplo, empiezas por personas mayores de 60, mayores de 60 años, luego vas a mayores de 50 años y vas de esa forma adelantando de acuerdo a quién más necesita la población, y luego también pasas incluso para poder terminar, una vez que llegamos a toda la población, luego encuentras formas, se puede decir, más innovadoras para poder vacunar. Por ejemplo, incluso parte de lo que se ha encontrado es el hecho de que si, por ejemplo, ofreces comida a las personas o si haces campañas targeted para diferentes comunidades, puedes lograr llegar a niveles mayores de vacunación. Entonces, por ejemplo, parte de las campañas que se han hecho es recibe un shot con un shot, es decir, shot de la vacuna con un shot en algún bar de Tel Aviv. Al final, esas son parte de las cosas que han permitido que la campaña de vacunación sea sumamente efectiva. Ahora, un minuto. Y capaz podemos ir a la parte de lo que Israel actualmente ha llegado más, que es la parte del pasaporte verde. Al tener una campaña de vacunación efectiva, también puedes llegar al punto de tener algo llamado el pasaporte verde. El pasaporte verde es las personas que están vacunadas o que se curaron de la enfermedad, pueden, ya que también todo el sistema de salud está digitalizado, pueden recibir una clase de pase, y eso permite que entonces puedes controlar y permitir a estas personas llegar a actividades, por ejemplo, como conciertos, toda esa clase de cosas. Lo que permite un mayor, incluso se vuelve una clase de, como un incentivo para las personas. Y el hecho de que cuando te vacunas, luego puedes obtener y llegar a accesar a muchas otras cosas, al final es un incentivo para las personas que se vacunen. Dentro de las cosas que se espera que ocurran, por lo menos a nivel de Israel o a nivel de gran parte de los países con respecto a la vacunación, es que es posible que vaya a hacer falta de, por lo menos esta primera ola de vacunación, para parte de los países ha sido efectiva, pero lo más posible es que haga la larga haga falta cosas como, por ejemplo, boosters o toda esta clase de cosas. Entonces, eso también va a ser muy relevante. Creo que también con una persona israelí puedo decir a nivel de los principales factores que han permitido una adaptación rápida. Creo que en hebreo la palabra mashber no solamente es crisis, sino que también es la silla de nacimiento, y eso es parte de la filosofía israelí, el hecho de que una crisis implica más una oportunidad para poder
adaptarte, para poder lograr soluciones de forma más rápida. El hecho de poder compartir esta clase de cosas con el mundo es parte de lo que ha caracterizado la respuesta israelí. Asimismo, el hecho de que hay algo llamado un ecosistema de innovación, y creo que con esto puedo demostrar, al final todos los factores hablan entre sí, ¿ok? Y esto puede ser, por ejemplo, un ejemplo a nivel de que hay pruebas rápidas de COVID, y Nowcomers, por cierto, es una excelente fuente para diferentes innovaciones israelíes. Y tienes, por ejemplo, una compañía que decide hacer un producto que es contra el COVID. Al mismo tiempo, tienes, por ejemplo, una organización del sector no gubernamental como Atsalá, que empieza a usar este producto, y tienes a ese nivel también el sector público por completo, que se encarga de crear cierto nivel primero permite que esta clase de cosas funcionen, y se encarga de tener cierto nivel de cooperación entre todos los sectores, que es gran parte de lo que permite el hecho de que se pueda dar esta cooperación. Así que es lo que permite que se pueda dar soluciones rápidas, que no solamente se quedan en el laboratorio, sino que llegan mucho más allá. Entonces, creo que con esto puedo terminar mi parte y podemos pasar a preguntas. Perfecto, Joaquín. Bien, le recordamos a las personas que está habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas. Mientras eso va ocurriendo, a ver, Joaquín, yo tengo algunas, escuchándote hablar, tenía algunas cosas que iba pensando, ¿no? Y las hago, y con esto abro el foro para que las personas vayan escribiendo sus preguntas. De hecho, tengo 4 preguntas, te las voy a lanzar todas, creo que algunas tienen que ver con otras, ¿no? Con respecto a si hay alguna estadística de cuáles han sido los efectos colaterales, si realmente existen efectos colaterales y cómo ha sido eso, por una parte. La segunda es, ¿esta vacuna tiene efecto? ¿Qué pasa si las personas están en momentos de incubación del virus? Además que tú eres especialista en inmunología, puedes decirnos eso. La tercera son muy concretas, ¿no? Las preguntas. La tercera es, ¿cuándo estimas que va a estar la población? Aproximadamente entiendo que está el 50%, decía, es decir, más o menos unos 50 y 4 o pico. 5 millones de habitantes. Los otros 4 millones de habitantes, sí. ¿En cuánto tiempo estiman que van a estar vacunados? Y la última, los turistas, que bueno, hoy llegan a Israel y tienen que estar 14 días aislados, etcétera. ¿Cómo se va a manejar el tema de los turistas? ¿Tienes alguna información? ¿Ya se están vacunando a los turistas, etcétera? Mira, voy a empezar creo que por la primera parte, efectos colaterales. Se sabe efectos colaterales, parte de esos efectos colaterales están relacionados, por ejemplo, con sistema neurológico. Hay personas que desarrollan una fiebre relativamente fuerte después de la segunda dosis. Sí se sabe los efectos colaterales. Ninguno de los efectos es tan grave como el virus, ¿ok? Lo que también se sabe, y hablando por ejemplo de la incubación, es que, por ejemplo, las vacunas no protegen si están en periodo de incubación, y el periodo de incubación del virus del COVID es muy variable. Así que no solamente no protegen cuando estás en periodo de incubación, sino que durante las primeras semanas, la primera semana te contagias, aún tienes un chance de contagiarte. Durante las primeras 2 semanas tienes un chance de contagiarte. Después de la primera semana, el chance baja alrededor del 5%. Para la segunda semana, el porcentaje de chance de que te puedas contagiar es aún menor. Para la tercera semana ya llega casi un 80% de protección, si se puede decir de esta forma. Pero al final, hasta que no hayas completado el tratamiento de las 2 vacunas, sí hay un chance de contagiarte. ¿Ok? Incluso mucha del primer pico, parte del primer pico, fueron personas que recibieron una primera dosis, ¿ok? Y después de esta primera dosis, básicamente lo que ocurrió es que se descuidaron por completo, se contagiaron en el mismo momento, durante los primeros días, y estas personas también se enferman y también tienen un chance alto de tener una enfermedad grave, ¿ok? Ahora, también hay otra cosa que está muy relacionada con los niveles de vacunación. Dentro de la vacunación, y entre lo que demostré,
ves que tienes un 50% de vacunados, pero la realidad es que el 50% de vacunados es de toda la población. La vacuna no fue aprobada aún en niños, ¿ok? Por ende, casi un 30% de la población de Israel, que son niños o personas menores de 16 años, no tienes una posibilidad dentro de todo, no tienes una posibilidad de vacunarlos, por ahora por lo menos, y eso hace que no puedes vacunar a toda la población, y eso también limita parte de las cosas, como por ejemplo el sistema educativo, hasta qué punto puedes activar un sistema educativo de una forma efectiva o rápida. ¿Sí? Actualmente se logró, se están devolviendo los niños a clases, pero sin embargo esto es una forma con ciertas restricciones y no es de una forma completa, por lo menos hace poco no era una forma completa. Entonces eso también limita. Y también, por ejemplo, hay cosas que dentro de Israel, al mismo tiempo que ocurre la campaña de vacunación, también tienes que ver si hay cosas que tienes que hacer de forma inmediata. Por ejemplo, originalmente no se vacunaban a personas, a mujeres embarazadas, porque la vacuna no estaba aprobada en mujeres embarazadas. Después de ver que tienes un pico gigantesco en la cantidad de mujeres embarazadas enfermas y también en el hecho de que el COVID es más letal en mujeres embarazadas, al final empiezas a vacunar mujeres embarazadas y eso ha logrado tener cierto nivel de efecto, cierto nivel de beneficios. ¿Ok? Entonces esto todo depende de la población y como digo, en Israel muchas cosas son adaptabilidad y el hecho de que estás digitalizado permite y que todo el sistema de salud es digitalizado permite un nivel de respuesta al cual se puede decir custom made para la situación. ¿Ok? Ahora, sí, ahora a nivel hablamos de incubación, hablamos de también la parte de turistas. En Israel actualmente hay el hecho de vacunar a la población de forma general y el vacunar a la población también a aquellos que no son ciudadanos israelíes. Decir que eso desarrolla cierto nivel de turismo, conocer esa clase de cosas, no sé decir. También hasta qué punto pueden haber restricciones con respecto a estatus y todo eso. Es importante entender que al final también personas que no son israelíes son vacunadas, pero también el ir por una vacuna, no sé hasta qué punto es algo que sea relevante. Además, el hecho de que hace falta para entrar, actualmente está limitada la entrada a Israel, en parte también, en gran parte, por las mutaciones. Es decir, actualmente gran cantidad de mutaciones, las cuales están presentes. Por ejemplo, en Israel, una de las que más afectó fue la mutación británica o la variante británica, no sé, perdón que lo diga mutación, porque las variantes tienen más de una mutación en parte de los casos, pero, es decir, por ejemplo, la variante británica, la variante de Brasil, es una variante que por ahora no se ha encontrado completa en Israel, pero es una variante que es sumamente problemática. Por ejemplo, si vemos a nivel de la región, en Manaus y en Iquitos, ha causado, por ejemplo, infecciones, al parecer reinfecciones incluso, que eso implica que capaz les sea más fácil escapar el sistema inmune. La variante de Sudáfrica, se ha encontrado que al parecer la vacuna de Pfizer sí da protección con respecto a la variante de Sudáfrica, no se sabe hasta qué punto es una protección completa, pero es decir, la variante, por ejemplo, la vacuna de Pfizer sí es efectiva contra la variante de Inglaterra y hasta cierto punto se puede ver que el hecho de las variantes es algo que está preocupando mucho y es parte de las razones por las cuales también hay un poquitico de cierre a nivel de fronteras de vuelta. Hay actualmente una variante que preocupa mucho, que es la variante de New York. Es una variante que al parecer sí puede reinfectar o infectar a personas que hayan recibido la vacuna. Entonces, bueno, es problemático, pero vamos, es decir, se espera que dentro de poco podamos lograr que se vuelvan a abrir las fronteras. También hay algo que es muy relevante a nivel de cómo se ha manejado la pandemia en Israel. En muchos casos, las pandemias y cómo se manejan tiene que ver también con cómo la población lo está tomando. Si la población al final tiene también cierto nivel de, si se puede decir, de influencia, el hecho de que si la población al final con un cierre sumamente estricto, estás afectando a la población más de lo que puedes ayudar a controlar el virus, al final se va liberando toda esta clase de cosas, pero al final, más que la población puede decidir, puede demostrar descontento de esa clase de cosas, pero al final tienes que hacer
En hebreo lo llamamos siach mood, es decir, tienes que lograr un balance entre lo que la población desea o lo que cada uno de los sectores de la población desean y lo que al final es mejor para la población. Y eso es lo que ocurre. Si, por ejemplo, quieres abrir la mayoría del país, tienes que cerrar para la mayoría para no permitir que entonces entren mayor cantidad de mutaciones, o tienes que incentivar más la vacunación en sí dentro de la población. Bien. A ver, por aquí tenemos una pregunta de Frida Plitman. Dice, ¿estas dos vacunas necesitarán de algún refuerzo futuro? Se está hablando actualmente de boosters a nivel de la comunidad internacional, sí, la comunidad científica internacional. Por ejemplo, en Instagram incluso puedes ver que si recibes un pase de un Green Pass, que es lo que estaba mostrando antes, el Green Pass es válido por 6 meses. La razón por la cual es válido por 6 meses porque aún no se sabe suficiente como para poder realmente saber si va a ser a largo plazo, y también con las diferentes variantes que están saliendo, es posible que vaya a hacer falta boosters de que reciban una vacuna, y es posible que eso se vuelva como la influenza. No me recuerdo exactamente cómo sea en Venezuela las vacunas contra la influenza, pero por lo menos en Israel, en Estados Unidos es lo mismo. Tienes una seasonal flu, tienes una seasonal shot, y al final se da cada cierto tiempo una vacuna para poder lograr inmunización a lo largo del tiempo para todo. Inmunización a lo largo del tiempo, y que cada vez que hay una nueva variante puedas dar cierto tratamiento. Bien. Nelly Nash pregunta, ¿se puede vacunar si eres alérgico a la penicilina? La penicilina, es decir, por lo que tengo entendido, la penicilina no es directamente algo relacionado con la vacuna. Las vacunas, la penicilina, y eso capaz es más relacionado con mi área de investigación original, que es con resistencia a antibióticos. La penicilina en sí es un antibiótico, ¿ok? Las vacunas no son directamente, no son antibióticos. Las vacunas básicamente, y creo que eso tendría que haberlo explicado también antes, parte de la razón por la cual la vacuna no funciona de forma inmediata es porque la vacuna es básicamente, por lo menos parte de las vacunas son o parte del virus que fue inactivada, que es el caso, por ejemplo, con Sinocam, o puede ser incluso todo el virus inactivado, que es, por ejemplo, el caso con Sinocam y vacunas similares. También AstraZeneca funciona con una forma similar. O pueden ser vacunas de mRNA, de RNA, ¿ok? Que lo que ocurre básicamente es que te introducen un material de ácidos nucleicos, los cuales no son DNA, y voy a explicar por qué es relevante que no sean DNA, que tus células producen, es decir, producen luego las proteínas del virus, pero estas proteínas las demuestran, es decir, el cuerpo logra entender que hay algo foráneo el sistema inmune logra entender que hay algo foráneo al cuerpo en diferentes células a donde llegó este paquete de RNA, ¿ok? Y lo ataca, y esa es la forma en la cual se hace la respuesta inmunológica, el hecho de que ataca esto y lleva estos fragmentos de las proteínas del virus que no entraron con el virus, sino con este paquete de RNA, y lleva estas proteínas a células que luego crean anticuerpos, ¿ok? Células B que luego células que luego se convierten en plasmocitos que crean anticuerpos. A veces, por cierto, me puedo enrollar con el español. Hace mucho tiempo que no hablo español de forma completa. Viví por un buen tiempo en Israel, y ahora también incluso en el Perú a veces se me salen ciertas palabras, pero bueno. Entonces, esta respuesta inmunológica toma alrededor de 10 días por lo general, ¿ok? Si empiezas con también una clase de inmunoglobulina, que es una inmunoglobulina más grande, luego se hace la clase de anticuerpos, se puede decir que es un anticuerpo que es el que va a ser el anticuerpo a largo plazo, y básicamente por esta razón es que es decir, toma un tiempo llegar a cierta respuesta inmunológica, y básicamente así es como funcionan las vacunas. Entonces, volviendo al tema de la penicilina, esto no es un antibiótico, esto es, en el caso de las vacunas de mRNA, es más similar a una clase se puede decir un RNA, el cual está recubierto por una membrana y que entra a células y logra hacer una respuesta similar a la del virus.
Y en el caso de otras vacunas, son simplemente unas partes de virus o muertos o desactivados, ¿ok? O todo el virus desactivado. Entonces, no es lo mismo y por ende, una persona alérgica a penicilina no va a sufrir no debería, y vuelvo al no debería, porque puede haber cualquier otro componente al cual tengas también alguna alergia, no debería desarrollar una alergia a las personas. De todas formas, en Israel, por ejemplo, lo que ocurre es que una vez que te vacunas, te quedas por un tiempo dentro del centro de vacunación. Hay una persona que puede tratar con penicilina, perdón, con adrenalina, y entonces te pueden dar el shot de adrenalina en caso que tienes una anafilaxis, que es la clase de alergia más problemática. ¿Ok? También a nivel de esto, que es algo relevante porque es un mito que hay con respecto a las vacunas no afectan tu material genético. ¿Ok? Es muy relevante el entender que no entran y van a afectar o te van a causar problemas de puriud, de fertilidad, no entran y te van a hacer problemas por lo menos por lo que tenemos entendido. Y por la clase de tecnología que es, no te va a causar cáncer o esa clase de cosas, porque al final estás hablando de RNA, no estás hablando de DNA, y aún así es muy difícil que si fuera DNA entrara y llegara al núcleo. Entonces, al final, es relevante entender esto, que no es algo seguro. Ahora, lo que sí hay es posibilidades de alergias a los materiales que la vacuna está hecha. ¿Ok? Cada vacuna tiene sus especificaciones y sí puede haber una reacción alérgica a los materiales de vacuna, y eso ocurre con toda clase de vacunas, no solamente con la vacuna contra el COVID, ya sea la de Pfizer o cualquier otra. En Israel, por ejemplo, por cierto, las vacunas que se usan son Pfizer y Moderna actualmente, pero bueno, sí. Listo. A ver, Ezra Caín pregunta, ¿qué medidas legales tomará Israel con los antivacunas? Al final es muy importante entender que en toda democracia las personas tienen un derecho libre de hacer las cosas, de hacer lo que... Si toda persona tiene libertad de conciencia, se puede decir de esa forma. Si una persona no desea vacunarse, Israel no puede forzarlo a vacunarse. ¿Ok? Lo que sí es relevante es que si una persona no se vacuna, entonces no constituya una, se puede decir, amenaza a nivel de capacidad de transferir el virus. Entonces, para eso, por ejemplo, existe el pasaporte verde. Una persona que no se enfermó y que por ejemplo no recibió vacuna y por ende es mucho más posible que se vuelva a infectar e infecte a otros. Por ejemplo, si quieres ir a un concierto, no vas a poder ir a un concierto lo más posible. En Israel fue también un diálogo, se puede decir un debate a cierto punto, el hecho de qué es lo que sí se requiere permitir a toda la población o qué es lo que no se puede permitir a toda la población. Y por ejemplo, hablé que los niños aún no se han vacunado. Entonces tienen 50% de la población vacunada, cuando los adultos llegan al 70 y 80%, pero los niños es menos. Entonces, menos no están vacunados. Entonces, ¿cómo hace con los niños? Todo eso son clases de debates que hay dentro de la población y al final se logran ciertas soluciones, por ejemplo, lo que digo, el pasaporte verde es una, es decir, entonces si no estás vacunado tienes que constantemente pasar por exámenes, ¿ok? Es decir, tienes que constantemente hacerte los chequeos de COVID para mostrar que no tienes COVID para, por ejemplo, poder trabajar o para diferentes cosas. Entonces, esas son parte de las estrategias que se están tomando y no sé cuántas personas hayan pasado por una prueba COVID, no es algo muy agradable. Creo que la mayoría de la población prefiere vacunarse que pasar con eso cada vez que quieres entrar a trabajar o cualquiera de esta clase de cosas. Creo que sí ha habido en Israel, el COVID ha cambiado mucho la forma de trabajar, es decir, una persona que no se desea vacunar, por ejemplo, puede trabajar más de casa, toda esta clase de cosas, pero aún en tu vida diaria, al final es mucho más conveniente vacunarte. ¿Ok? Sin duda. El señor Isaac su pregunta, si una persona pasa por COVID, ¿debe vacunarse igualmente? Si es así, ¿después de cuánto tiempo de haberlo pasado? En Israel, las personas que pasaron ya por COVID no están en primera prioridad para vacuna. Sin embargo, es importante entender que aún así, justamente por la misma razón que había hablado antes, las certificaciones son por 6 meses porque no se sabe exactamente cómo
el cuerpo mantiene memoria inmunológica con respecto al virus. Hay memoria inmunológica que pueden tomar casi toda la vida. Por ende, por ejemplo, me imagino que todos se recuerdan las vacunas de sarampión o toda esa clase o esa clase de enfermedades, las cuales, es decir, measles, sarampión no estoy seguro, es decir, para los diferentes, por ejemplo, measles y toda esa clase de enfermedades que al final lo más posible es que sea para toda la vida. Algunas vacunas que después de tenerlas varias veces, por ejemplo, hepatitis, debería tener protección para toda la vida, pero en el caso por ejemplo, influenza es diferente. Entonces, al entender eso, tienes que entender que es muy posible que igual que las personas que se vacunaron vayan a requerir un booster, es muy posible que aquellos que hayan sufrido la enfermedad vayan a requerir un booster de vacunación, esperando y queriendo que sea un booster de vacunación y no reinfección. ¿Ok? Hay también cepas del virus que, aunque no tenemos conocimiento completo, ¿ok?, de cómo funciona esta clase de cosas. Por ejemplo, lo puedo decir con respecto a la cepa brasileña y la cepa sudafricana. Puede ser que con las vacunas actuales no sean completamente efectivas. Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca no es completamente efectiva contra por lo menos estudios preliminares demuestran que la efectividad es muy reducida con respecto a la cepa o la variante sudafricana. Entonces, al final, tienes que entender que a la larga lo que se está pensando en Israel es que las personas van a requerir un booster, incluyendo las personas que ya sufrieron el COVID y incluso las personas vacunadas van a requerir un booster posiblemente. No está exactamente cómo va a ser, pero es muy posible que sea requerido. No se oye. Voy a hacerte dos preguntas acá que tienen relación. Una la hace la señora Frida Plitman, que dice, ¿qué se debe tomar en cuenta antes de vacunarse? Hay contraindicaciones, tensión alta, alergias, cardíaco, otro problema. Y la segunda la hace Frida Matut, que dice, ¿una persona mayor requiere de un chequeo médico previo para vacunarse? Ok, puedo decir cómo funciona en Israel, ¿ok? Y en esto tengo que explicar que es la forma en la que funciona en Israel. No sé cómo funciona en otros lugares. En Israel, en muchos casos, los sistemas de salud, y también es algo que cuando empecé a decir capaz debía haber enfocado, también son sistemas de salud comunitarios. ¿Ok? Al final, tú te quedas, tú estás en un lugar donde tienes también cerca de tu doctor y toda esa clase de cosas, y tu doctor es el mismo que tiene tu historia médica. Y al tener tu historia médica, él sabe también si te debes vacunar o no, cuáles contraindicaciones de la vacuna pueden ser relevantes. ¿Ok? En el resto del mundo es posible que no haya sistemas centralizados a cierto punto es importante que consideres ciertas cosas de acuerdo a lo requerido a nivel de la vacuna y toda vacuna tiene sus propias especificaciones. ¿Ok? No sé cuáles son las vacunas que sean usadas en más lugares de acuerdo a... Sé que, por ejemplo, en el Perú actualmente se está usando mucho más Sinopharm, en otros lugares del mundo se está usando AstraZeneca, por eso no quiero decir con respecto a una sola vacuna, pero también es muy importante el hecho de si te vacunas, no inmediatamente irte del lugar. Es decir, no hasta qué punto es requerido o puedes realmente detectar si va a haber algún efecto colateral por tu historia médica previa. Por ejemplo, en Israel no ha sido lo más común que por historia médica previa realmente se sepa si va a haber algún efecto secundario o no, pero es muy importante la media hora después asegurarte que no de repente haya una anafilaxis. Anafilaxis es una clase, he intentado hacerlo más simple el lenguaje científico, pero anafilaxis. Así que si alguien que es doctor, es decir, que es médico similar y que dice, wow, es decir, realmente he intentado simplificar lo más posible el lenguaje también, pero anafilaxis es una clase de respuesta inmunológica sumamente grave, la cual puede llegar incluso a asfixia y a muerte. Entonces, para evitar esto, igual que deberías evitar en cualquier momento si eres alérgico a algo, igual si cualquier vacunación, sí es requerido quedarte media hora en supervisión médica, si se puede decir de esa forma, inmediatamente después de la vacuna. ¿Ok? Lo que sí es relevante es los efectos secundarios pueden a veces venir con fiebre y con dolor de cabeza. Es relevante el entender que eso es algo que ocurre. No es algo peor que la vacuna. ¿Ok? Sí, porque hay gente que a veces piensa, wow, me tuve ahora dolor de cabeza, algo parecido. No es peor que el hecho de ser enfermo de COVID. ¿Ok?
Y es relevante que cuando vas a recibir la segunda dosis, primero que sea en el momento adecuado, es decir, exactamente de las 3 semanas en el caso de Pfizer o Moderna, y el hecho de entender que es posible que vayan a haber efectos secundarios. Como digo, no son efectos secundarios graves o efectos secundarios que pongan en peligro la vida. ¿Ok? Raquel Marcus te pregunta, ¿por cuánto tiempo se es inmune luego de haber tenido COVID? O sea, ¿se puede volver a enfermar a esta persona? ¿Cuánto tiempo después? ¿Y las personas que tuvieron COVID deben vacunarse igual? Es relacionado con la respuesta previa y creo que eso también tengo que explicar a nivel de entrar un poquitico más en epidemiología. Al final, un virus no es más que un ente que desea replicarse a sí mismo, es la forma en la que él sobrevive, y la gente lo ve como el malo o el que ahora cambia o el que hace cualquier cosa. Mira, al final estás hablando de un código, si se puede decir de esa forma, que está haciendo todo lo posible por replicarse a sí mismo, y parte de su progresión natural es las variantes, porque a la hora de que algún error dentro de diferentes proteínas al error, se puede decir alguna mutación dentro del código genético que le permita a este virus poder saltar más rápido entre humanos o contagiar a mayor cantidad de la población, toda esta clase de cosas, al final eso va a causar un cambio. Si al final todo virus o todo, incluso dentro del mundo donde yo estuve más, que es la parte de resistencia a antibióticos, todo ente biológico a la hora de la realidad está casi constantemente cambiando, o hasta cierto punto tiene que cambiar de una forma no así constante, especialmente si tienes un plazo de vida corto, tienes que tener cierto nivel de mutación, especialmente si está hablando de algo que afecta a la población y está relacionado con una muy alta presión evolutiva, como por ejemplo lo es el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, al tener que estar constantemente cambiando, también es mucho más fácil el llegar a variaciones que el sistema inmunológico de la persona, tus células que se encargan de atacar al virus, al final, o los anticuerpos que se arrastran contra el virus, al final, se puede decir, ya no tienen cabida, si no tienen esa afinidad, no tienen esa capacidad de reconocer el virus. Además que hay diferentes formas en las cuales, por ejemplo, la respuesta inmunológica no puede mandar, se puede decir, memoria de una forma muy efectiva, constante contra el virus. Entonces, al final lo que ocurre es un fenómeno al cual hay, se puede decir, o falta de memoria inmunológica o variaciones en las cuales vayan a afectar de vuelta. Y esa es la razón por la cual sí va a ser relevante a la larga la vacunación cada cierto tiempo. Como digo, no es algo que se sabe por completo, pero es algo que se piensa, por lo menos es algo que se está viendo a nivel de salud pública, el hecho que es muy posible que a la larga vas a tener que vacunarte de vuelta, y personas que tuvieron la enfermedad van a tener que revacunarse. Incluso si vemos parte de los papeles que han habido en periódicos clave, como por ejemplo Nature, Lancet, diferentes, incluso están hablando de vacunación con diferentes clases de vacunas, porque es posible que alguna vacuna sea más efectiva contra una variante que contra otra. Es decir, que eso implica que cada vez que te vacunes, vacúnate con algo diferente. Creo que no hay suficiente información para saberlo. Incluso en Israel no es algo que se está en este momento diciendo, por lo menos, pero es algo que es algo que incluso demuestra la necesidad de capaz vacunarse, incluso si has tenido la enfermedad después de que haya pasado cierto tiempo. Bien. Isaac Chocron te pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la vacuna Sputnik? ¿Recomendaría vacunarse con esa vacuna si no hay otra disponible? Voy a ser lo más sincero acá, y creo que es relevante el entender que al final, más allá de las opiniones que pueden haber, es importante ver la data, ¿ok? Aunque al principio no hubo exceso de data con respecto a esta vacuna, a la larga hay diferentes trabajos científicos que han dicho que es una vacuna que tiene cierto nivel de efectividad, ¿ok? ¿Qué nivel de efectividad tenga, qué nivel de efectividad no tenga? No sé exactamente cuál sea o cuál sea la data viene, es decir, la data hasta cierto punto específica o controlada de la misma forma que hay, por ejemplo, en Israel. La mayoría de las vacunaciones son con Pfizer,
pero incluso en Israel hubo hasta cierto punto algunos research con esa vacuna. Algunos especialistas la recomendaron en su momento, no se sabe exactamente en dónde están las cosas. Israel no se vacuna actualmente con la Pfizer, no, con la Sputnik, pero no sé, creo que lo más sano decir es a veces alguna vacuna es mejor que ninguna vacuna, o ver, esperar a que haya más información, o ver la información que hay disponible. Sé que pueden ver incluso en The Lancet, si no me equivoco, hubo un research hasta hace poco que sacaron que dice que sí, de hecho la vacuna Sputnik es una vacuna efectiva, ¿ok? Si no hay otra opción, sí. No soy quien para decirte vacúnate o no vacúnate con cierta vacuna o con otra vacuna. Creo que la experiencia que tenemos es con la Pfizer, pero creo que puedes ver la data y tomar al final una información con conocimiento de cómo funciona. ¿Ok? Sí. Easy Migrant te dice, excelente conferencias aquí. ¿Cuáles son los síntomas conocidos de las nuevas variantes de COVID? Puedo hablar del Perú y puedo hablar de parte de las variantes que han afectado a Israel. Uno de los principales problemas que hay en las variantes es que la Spike, creo que va a entrar, no quiero entrar demasiado en ciencia, pero generalmente los virus, como dije, los virus son básicamente material genético que desea. Digo desea como si es algo que realmente tiene deseos, pero un material genético tiene la capacidad de reproducirse y de llegar de un receptor o un infectado a un host, es decir, que es lo que básicamente les permite reproducirse. Los virus no pueden reproducirse por sí mismos, requieren de un host. ¿Ok? Esta está compuesto al final de un material genético, un paquete proteico, y en el caso del corona, de otro virus, también tiene puede tener diferentes proteínas que no puede. Tiene diferentes proteínas que le permiten entrar a otras células, no a otras células además de las células que infectaron, se puede decir de esta forma. ¿Ok? Parte de lo que ocurre, por ejemplo, con la inglesa, y con la variante británica, ¿ok? Es el hecho de que entonces parte de las variaciones permiten que infectes mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces, parte de los efectos que puedes ver es que hay poca infección mucho más rápido, creciendo de forma más difícil de controlar, se puede decir. Hay algunos que han dicho que la variante inglesa, por ejemplo, afecta mucho más a jóvenes, ¿ok? O es incluso a veces más letales jóvenes. Decir que realmente hay información muy sólida al respecto, no sé hasta qué punto decir que es correcto. Hay, por ejemplo, variantes que por ejemplo, causar cambios y voy a volver a decir spike protein, pero por ejemplo la proteína externa, se puede decir la proteína que permite la infección de las células, al final puede ocurrir que entonces lo que el cuerpo detecta, entonces es más difícil detectar. Entonces son, por ejemplo, variantes que causan, por ejemplo, más, se puede decir, resistencia a las vacunas, tienen más chance de infectar a vacunados. Ese es el caso, por ejemplo, de la sudafricana, por ejemplo, que al final es más fácil escaparse del sistema inmunológico. Y hay otras que por estas razones también pueden reinfectar o causar infección. Hasta cierto punto se piensa que en vacunados, pero no está seguro, que es por ejemplo la variante que actualmente es considerada la variante brasilera. Por lo menos eso es información que conocemos de, por ejemplo, la prensa en Perú, etcétera, que al parecer son variantes que pueden causar reinfección. Y sí están caracterizadas por síntomas un poquitico diferentes. Por ejemplo, es más común que el prodromo, es decir, el tiempo previo a la infección es más corto, o que, por ejemplo, hay mayor cantidad de síntomas relacionados con el sistema el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que puede ocurrir. Ahora, decir exactamente que una variante es muy, muy diferente a otra, hay research que permite decir eso, pero al final los síntomas terminan siendo los síntomas muy, muy similares.
Lo que puede variar mucho más es las características epidemiológicas del brote, en muchos de los casos. Entonces, sí, se puede decir que es más común, por ejemplo, algunas variantes que causan mayor cantidad de síntomas digestivos, algunas que causan mayor cantidad de síntomas respiratorios o que causan nivel de fiebre mayor cantidad, es decir, una fiebre mucho más drástica, esta clase de cosas, o que afectan, por ejemplo, a una población más joven, pero al final es importante entender que la mayoría de las variantes tienen cierto nivel de, se puede decir, homogeneidad en el hecho de que ambas causan, al final, en muchos de los casos, es decir, síntomas similares, se puede decir de esta forma. Bien. El señor Roberto Arstein y el señor Isaac Bencisu coinciden en esta pregunta. Ellos dicen, ¿sabes si hay algún medicamento que ayuda a prevenir el COVID? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la ivermectina, que es un antiparasitario. En esto creo que estoy entrando un poquitico en fuego. Creo que también tiene que ver un poco también con cosas anteriores. Y cuando hablamos de, por ejemplo, en la detección de los síntomas en variantes, quiero completar la respuesta, porque eso también me va a permitir hablar un poquitico a nivel de ivermectina. Hay algo llamado confounders. En muchos casos, el hecho de querer buscar ciertas cosas te permite, es decir, a nivel de epidemiología, el hecho de querer buscar algo en específico te hace darle ciertas características a todos a partir de una muestra relativamente pequeña. Y es importante estar al tanto de que no necesariamente lo que tú ves es lo que ocurre a nivel de fenómeno de la población, o de que la causa de lo que tú ves es la misma causa general, es decir, es la causa para todos los casos. Puede ser la causa para una población específica dentro de lo que estás trabajando. Y eso nos lleva a la parte de la ivermectina. La ivermectina, por ejemplo, ha sido algo que muchas personas, al principio también lo dijeron como un inmunomodulador potencial. Hay algunos doctores israelíes que han trabajado y han intentado ver opciones a nivel de que sí hay cierta posibilidad que capaz la ivermectina sí es un tratamiento viable o es algo que realmente afecta el transcurso de la enfermedad. Creo que no sé hasta qué punto decir hasta que realmente ha pasado de research a algo real. Sé que en casi toda Latinoamérica es algo que se está usando. Al principio creo que algunos habían dicho a nivel de inmunomoduladores o cosas similares, pero por lo menos, por lo que hemos chequeado, no sé decir hasta qué punto hay hard data, hay data muy fuerte que lo indique o una data que puedes asegurar que está libre de confounders. ¿Ok? Entonces, creo que, perdón que lo diga de esta forma, es un peor es nada. No sé si hasta cierto punto, si no tienes otra forma, no sé hasta qué punto sea más efectiva o menos efectiva o realmente pueda ayudar. Sé que sí hay incluso científicos israelíes que trabajaron con ello y que han podido ver a nivel de data que hay capaz algunas indicaciones que sí podría ayudar, pero no estás hablando de ciencia muy dura y muy basada en evidencia. No estás hablando de algo, por ejemplo, una campaña de vacunación que puedes ver inmediatamente, aunque tienes, por ejemplo, variante inglesa, como lo que ocurre en Israel. La variante inglesa causó un pico, es decir, el hecho de que la gente relajó un poco causó un pico, y luego ves vacunaciones de inmediato, aunque la gente no directamente, sí hubo un cierre, pero tienes al final un descenso muy significativo, un descenso que incluso es de acuerdo, no por el cierre, sino por las edades, que entonces te permite ver el hecho de que realmente es la vacuna la que está causando este efecto. Entonces, lo que puedo decir es, igual que diría también, por ejemplo, con el tratamiento israelí que dije que la gente dice, si decimos 95%, 96% efectivo y todo eso, estás hablando de poblaciones muy pequeñas, ¿ok? Estás hablando de algo que no es algo que hasta cierto punto, incluso en el tratamiento israelí, que fue dado solamente a enfermos de COVID, ¿ok? Estás hablando de poblaciones pequeñas, estás hablando de algo que al final no ha sido aprobado por la FDA o toda esta clase de cosas, entonces diría cautela. También otra cosa relevante a nivel de que quién está trabajando en los research de ivermectina. Si tienes países que tienen un nivel una capacidad muy buena de hacer randomized trials, de hacer ensayos clínicos
muy basados en evidencias, se puede decir de esta forma, es decir, toma realmente un grupo control, un grupo que le estás dando el tratamiento. Capaz hay una forma de poder evitar muchos de los factores que pueden confundir. No sé hasta qué punto con ivermectina se ha dado algo muy bien hecho, con una capacidad muy buena de tener también diagnóstico para toda la población. ¿Ok? Entonces, diagnóstico para saber realmente quién se infectó y quién no. Entonces, no sé hasta qué punto recomendar esta clase de tratamientos. Puedo decir que en Israel, todos los tratamientos que han salido de Israel por lo menos, sí pasan un chequeo de first phase, primera fase, segunda fase, y así vas adelantando constantemente para poder llegar a un tratamiento que por lo menos a nivel científico ha sido bien probado. Bien. Sí. Un mensaje del señor Isi Milgram, que no terminé de leer, dice: muchísimos saludos a tus padres, con Jorge hicimos medicina rural en Ocumare del Tuy. Por cierto, Isi, perdón que me vaya a enfocar en Isi, mis padres te mandaron saludos. También, sí, también porque creo que aparte lo habíamos realizado con Eduardo, entonces mis padres directamente dijeron Milgram. Y sí, bueno, también creo que muchas personas dentro de, bueno, si puedo aprovechar para decir, muchas de las personas acá las conozco incluso de cuando era mucho más chiquito, es decir, mucho más joven. Entonces, un gusto. Sí, también incluso hay personas, sí, creo que si empiezo a saludar, voy a saludar a demasiadas personas. Ok, incluso hay muchas personas que son te hago una de pregunta más, te hago una pregunta más de las que están escritas, okay. Y entonces abrimos los micrófonos para que puedas saludar a todos, ¿te parece? Perfecto. Ok, nos pregunta Frida, si la primera dosis que se recibe es Pfizer y la segunda dosis puede ser Moderna o cualquiera de las otras. Está relacionado con parte de lo que he dicho previamente. Si abres, por ejemplo, en Nature, en otros journals, vas a ver que hay algunos que sí están hablando de mix and match en vacunas. En Israel puedo decir que actualmente la data implica que la vacuna es 98% efectiva o más de 98% efectiva para evitar es decir, más del 90 y pico, 94% efectiva para evitar enfermedad. Es decir, para poder evitar cualquier enfermedad que se pueda ver. Incluso 28, es decir, casi 99% efectiva para evitar, no casi 99 y pico por ciento efectiva para evitar enfermedades graves. ¿Ok? Al final sí hay algunas personas que se pueden infectar y que pueden enfermarse, pero es una cantidad mínima. Y cuando habla de mix and match, eso no está probado. ¿Ok? Sí se está hablando de mix and match como una posibilidad. ¿Hasta qué punto mix and match me refiero al usar dos vacunas? Sea efectivo, lo veo como simplemente no probado. Creo que hay algo muy frustrante en el hecho de trabajar o tener cierto nivel de trabajo a nivel de ciencia, que en el hecho de, incluso mi tesis, no puedo decir 100% que es correcta. ¿Ok? Y mira, a la hora de la realidad, puedes ir por lo que más has podido ver que funciona. Si tienes acceso a Pfizer o Moderna, son vacunas que todas las dos, por encima del 94% efectivas, incluso en los primeros ensayos. Para Israel incluso se ha mostrado que es incluso mayor. Incluso se ha mostrado en Israel que después de la primera dosis, 3 semanas, tienes un nivel de protección por encima del 80%, que es algo excelente. No es el 100%, pero es decir, se ha demostrado porque has podido ver la mayor población y ver quién se infecta o no, ¿ok? Comparado con quien no se ha vacunado. Entonces, prefiero no decir que mix and match es la mejor opción, pero es una opción que se está tomando en cuenta, ¿ok? Es una opción que está haciendo research al respecto. De la misma forma que hay aquellos que van a decir que capaz una dosis suficiente o que la Pfizer incluso se demostró en Israel que capaz no es requerido tenerla todo el tiempo a menos 70, como originalmente se pensó, lo que capaz podría ser la vacuna Pfizer más útil también en lugares sin tener que tener tantas restricciones. ¿Ok? Mira, al final todo se trata de poder llegar a soluciones que toda la población las pueda ver hasta cierto punto.
Sí, puedes ver en una población sumamente grande y creo que esa es parte de la importancia de lo que actualmente está ocurriendo en Israel. Tienes un ensayo clínico en toda la población de un país, ¿ok? Y no solamente un ensayo clínico, creo que también eso lo vimos, por ejemplo, la semana pasada, el 19 de febrero, hicimos un hackathon de innovación en Perú. ¿Sí? En Israel hay muchas tecnologías que están funcionando y que para el israelí promedio se ven como por sentado. El hecho que tienes como llevar las vacunas en cadena de frío sumamente efectiva y el hecho que de todas formas la cita para la vacuna la recibes en tu celular, o el hecho de que todas estas cosas son incluso hasta cierto punto o en el aplicativo, o que todo se maneja a nivel y tal, pero en gran parte de América Latina o del mundo, también en África tenemos esta clase de iniciativas, también en diferentes lugares de Asia, es decir, al final el hecho de llevar la tecnología y llevar la experiencia israelí a diferentes lugares del mundo es algo que ha causado mucha ayuda. Creo que al final parte de lo que se ha logrado en el ensayo clínico masivo israelí es ver también parte de las lecciones, no solo a nivel de la vacunación en sí, sino a nivel de cómo se hace una vacunación efectiva. Por ejemplo, lo que habíamos dicho de los primeros vacunarse son el presidente y todo esto para demostrar a los anti-vaxxers, mira, si estamos diciendo al Ministerio de Salud que que es seguro, es porque el ministro de Salud la recibió en su hombro de primero. Si ves que está bien, puedes ver que es algo seguro. Es decir, no solo a nivel de la efectividad de las vacunas, sino a nivel del ejemplo y de las lecciones. Creo que Israel ha intentado hacer todo lo posible por compartir este ejemplo con todo el mundo, ya sea incluso con que el hecho de que cuando empieza la vacunación también empieza mayor riesgo, con el hecho de la experiencia con las mujeres embarazadas, que hubo entonces mayor cantidad de enfermas mujeres embarazadas. Toda esta clase de cosas, al final no es solo que se quede en Israel, sino que también pueda servir para que diferentes países puedan adaptar su estrategia de acuerdo a Israel. Incluso, por ejemplo, Inglaterra tuvo varios foros con Israel a nivel de cómo hacer una campaña de vacunación en múltiples países del mundo, no solamente no solamente en Latinoamérica o en otras partes, sino también en lugares como digo, Inglaterra, países europeos, han tenido constante intercambio de información con Israel sobre cómo hacer una campaña de vacunación. Bien. ¿Ibas a decir algo más? No, por favor, no te interrumpo. Y lo otro que quería decir es que también capaz tiene que ver con la parte de la vacunación israelí, también con la innovación israelí, es el hecho de que parte de la cultura israelí tiene que ver mucho con los errores. Es muy importante no hacer errores, pero si el error te paraliza para poder hacer una medinut, una policy, una política, pero no con políticos, me refiero a una política efectiva, entonces es muy importante que los errores no te paralicen. El hecho de no tener miedo a errores, el hecho de tener miedo a errores no te puede paralizar en políticas de salud, o no te puede paralizar a la hora de intentar sacar una invención. Y creo que eso es parte de lo que ha creado Israel Startup Nation. El hecho de que al final es algo completamente normal, el hecho de fallar y de seguir para adelante. Puedo decir en mi research que, por ejemplo, mi tesis salió de un error que hice, de un descuido que hice, que dejé unos platos por más tiempo del que debía, unos platos de Pietri. Puedo decir que incluso en parte de mis familiares que vienen, incluso con mi hermana, es decir, todos hasta cierto punto hemos sido parte de alguna startup que ha fallado o de alguna startup que ni siquiera llegó a levantar. Yo, por ejemplo, empecé a hablar con alguien sobre una startup que al final se cayó en el medio. Por ejemplo, mi hermana estuvo en una startup que al final no levantó y ahora está sí, trabaja también con una compañía que empezó como startup, pero ahora sí está levantando. Esa clase de cosas, al final es parte de la filosofía, y la filosofía de no tener miedo a los errores. Los errores ocurren. También creo que parte de nuestras actividades, la perfección no es lo más requerido, sino el hecho de que puedes aprender a tiempo los errores para poder seguir para adelante y lograr hacer al final algo mejor. Bien, quiero que cerremos con esta pregunta para dejar los micrófonos abiertos y te saluden. Esta pregunta realmente la hicieron, hace ya bastante, hace casi una hora la hicieron, pero la quise dejar para el final. ¿Israel maneja alguna política para comunidades menores fuera de Israel, en la diáspora? Por ejemplo, para los que estamos en Venezuela.
Esa es una muy buena pregunta. Creo que el Estado de Israel siempre ha hecho todo lo posible por... siempre las comunidades han sido algo muy, muy relevante para el Estado de Israel. No creo, no sé exactamente, especialmente en esta clase de forums abiertos, qué es lo que se puede hacer. En muchos casos, la cooperación ha sido a nivel de capaz de informar lo que ocurre en Israel, toda esta clase de cosas. Por ejemplo, en el caso del Perú, sé que la embajada se ha esperado por también ayudar en forma general a todo el país, ¿ok? Dentro de lo cual también se encuentra la comunidad. Y obviamente hay una preocupación también, por ejemplo, al principio cuando había problemas por ejemplo, en educación, toda esa clase de cosas, la adaptabilidad a diferentes cosas. La SUSNUT trabaja en múltiples países. Las embajadas trabajan en múltiples países. Al final hay un diálogo, pero exactamente qué diálogo, cómo esto llega a cada comunidad es algo que no sé exactamente decir para todos los casos. Y bueno. Bien. A ver, vamos a ir abriendo los micrófonos. Yo quiero agradecerte en nombre del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, de su junta directiva, de todos los profesionales que hacen vida y trabajan en Hebraica, de toda esta comunidad venezolana, tu tiempo, tu dedicación, esta pasión, además que tienes por tu carrera y por este tema, además bueno, que de alguna manera nos ha hecho a todos que estemos siempre muy ansiosos de conocerlo. Ya el equipo técnico está abriendo los micrófonos. Me quiero robar solo 30 segundos para anunciar a las personas que nos están escuchando que la semana que viene volvemos a nuestro horario habitual a las 6 de la tarde hora Venezuela. La semana que viene particularmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer y vamos a tener un foro a 3 panelistas mujeres. Voy a estar honrado acompañados de varias mujeres muy talentosa de nuestra comunidad, que nos van a hablar un poco de su experiencia, así que lo esperamos a las 6 de la tarde hora Venezuela, por esta misma vía, como todos los martes. Bueno, sin más que decir, aquí muchísimas gracias nuevamente, te dejo el micrófono abierto otra vez para que puedas despedirte de todas las personas, para que puedas saludar a cada una de las pantallas, a las personas que ya están abriendo su micrófono. Recuerden identificarse para que Jaquín rápido lo pueda ver y pueda saludarlos. ¿No oigo? Si alguien está intentando hablar, pero no logró identificar tampoco quién es. Ok. Creo que un saludo a todos. Veo también incluso familiares míos acá. Veo incluso a Anita, Manfredo Gross, un saludo gigantesco. Por ejemplo, también Telma, veo también a otras personas muy conocidas, Telma Bromberg, Belita también. También, conozco básicamente a muchas personas acá y un gusto gigantesco el poder hablar con ustedes hoy y mucho gusto de poder, verlos o por lo menos espero que hayan disfrutado y hayan podido aprender de estas cosas y bueno, espero que dentro de todo, todos a nivel global podamos salir de esta pandemia y que el Zoom sea algo que capaz para trabajar a distancia cuando quieres pasar un día relajado, pero no parte de nuestra chigrada, de nuestra rutina constante. Y bueno, esperemos que todos salgamos de esto. También quería decir una cosa extra capaz relevante, no sé que al final que llegue a Venezuela o que llegue a otros lugares, pero Israel, por ejemplo, es parte de la iniciativa de COVAX, uno de los primeros países en integrarse al proyecto de COVAX, que su intención es poder llevar vacunas a diferentes lugares del mundo. Entonces, bueno, esperemos que por lo menos de esa forma lleguen a diferentes lugares, inclusive también en Venezuela. Y bueno, de vuelta, un gusto gigantesco de
haber estado acá con la comunidad. Y bueno, un saludo a todos. Bueno. Ok. Veo que la gente decía hablar, pero no. Ok, entonces creo que terminamos. Sí, yo creo que sí. La señora Belita por aquí te estaba mandando, perdón, que el micrófono estaba leyendo algunos mensajes. Decía Belita Gol, Joaquín, tú fuiste ring boy de mi hijo Steven Gol y Sarita Sónense. Saludos a tus padres. También decía por acá, perdón, una conferencia muy interesante, felicitaciones, lo dice Frida Matut. Rebeca Ramírez, muchas gracias por toda esta información, excelente. También teníamos Isaac Benciso, excelente conferencia. Joaquín, te felicito y mándale saludos a tu papá. Mucha gente que los conoce, que recuerda mucho a tu familia. Muchos años. Y bueno, sí, bueno, gracias a todos y un gusto, sí, un gusto verlos hoy y bueno, esperemos que las próximas sean de una forma, en condiciones más bonitas y en condiciones mejores, todo el mundo con salud, entonces, amén. De vuelta, un gusto. Seguro, muchísimas gracias, buenas noches a todos, nos vemos el martes que viene. Gracias. Buenas noches a todos.